Recording in progress. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a la tercera mesa de este primer día de trabajo en el Congreso de Determinación, Promoción de la Salud y Educación para la Salud. En esta ocasión, la mesa 3, cuya temática es Procesos de Salud, Enfermedad y Atención y Muerte, estará integrada por 4 panelistas que nos acompañan desde universidades e institutos de Latinoamérica como Argentina, Colombia y México. Damos la bienvenida a todos, a los panelistas, a esta sesión. Solo para recordar que la sesión está siendo grabada previo consentimiento de los panelistas y será alojada en la página del Congreso de que estamos ahora transmitiendo en vivo. También para recordar que cada uno de ustedes tiene 15 minutos para la presentación de sus experiencias y resultados de investigación. Así es que me tomaré la molestia de indicarles a los 5 minutos de iniciado faltante de tiempo en su presentación, estar indicando el tiempo faltante y al 1 minuto para poder respetar los tiempos y que todas y todos podamos escuchar las experiencias de cada uno de ustedes. Y la dinámica será también, vamos a recoger a través de las vías de la transmisión directa de las redes sociales del Congreso las preguntas mismas que serán leídas al final de la presentación de los 4 panelistas de esta ocasión. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar la primera de ellas, que estará a cargo del doctor César Fabián Sánchez Gómez, que nos acompaña de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina, cuya temática es la otra pandemia, el agrotóxico sojero y el avance del monocultivo capitalista de la soja y el impacto silencioso sobre la salud de los pueblos fumigados en la Argentina. Bienvenido, César Fabián, y te damos la voz en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la generosidad de la universidad de aceptar mi ponencia, a cada una y a cada uno de ustedes también, ¿no? Solamente una pequeña precisión, ¿no? Mi apellido es Sánchez nada más, ¿no? Para precisarlo, ¿no? Bueno, mi trabajo es una parte de una investigación más compleja, mucho más compleja que llevamos dentro de distintos ámbitos, ¿no? Dentro de mi cátedra en la Universidad Nacional, que justamente se llama Sociología de la Salud, y en el marco de una cátedra libre que se inscribe dentro de la encíclica del Papa Francisco que se llama Laudato Si, ¿no? Dentro de esos 2 ámbitos llevamos a cabo estos tipos de investigación, ¿no? Que, como digo en el resumen, es una intención, la primera intención que dejamos planteada es poder visibilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el título del trabajo hacemos mención al impacto silencioso, ¿no? Como metafóricamente. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene el avance de la soja eh, eh, evita confesar sus consecuencias, ¿no? En el campo de la salud, y más aún en los pueblos campesinos, en las comunidades campesinas, que muchas veces no tienen recursos para denunciar este tipo de contaminación, de fumigaciones, ¿no? Los trabajos que tienen un corte cualitativo, que están fundados en entrevistas con las comunidades campesinas, toman lugares de Santiago del Estero, que es una de las provincias que está al norte de Argentina, ¿no? Que tiene una población de 800.000 habitantes y que además es la provincia que tiene el 40% de ruralidad en comparación con las demás provincias que conforman la República Argentina. Entonces ese 40% de ruralidad va produciendo, ¿no? Distintos aconteceres sociales, políticos y económicos, porque justamente en esa ruralidad se llevan a cabo, ¿no? Intensas prácticas de siembra del monocultivo y de la soja, ¿no? Entonces, decía que nuestra primera intención es poder visibilizar estas cuestiones, ¿no? Por lo menos dentro del campo académico, ¿no? Porque es muy difícil socializar,
mostrar y al mismo tiempo esgrimir una crítica, ¿no? Cuando el mundo está dictaminado por procesos económicos tan estructurantes como la soja. El estudio involucra localidades como los Doraires, Cachico, ¿no? Que son nombres en quichua, ¿no? El Añil, que son localidades que conforman un departamento, Jiménez de la provincia de Santiago del Estero, donde la práctica intensiva de la soja hace que se desplieguen, ¿no? Fumigaciones aéreas y terrestres con eso que llamamos glifosato, ¿no? Que en Argentina, ¿no? Es un agrotóxico, no es un agroquímico para nosotros, se comercializa desde el año 1996, donde ingresó al país esta idea de la soja transgénica, ¿no? En donde el glifosato garantizaba la salud de esa semilla y por lo tanto garantizaba, digamos, importantes, ¿no? Siderales riquezas al mundo de la producción. Estos pueblos fumigados aparece de un acuerdo, ¿no? De investigadores, de científicos y de académicos, decía para visualizar, ¿no? Para visibilizar, perdón, de qué manera comienzan a enfermarse nuestros pueblos campesinos y las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, aquellas enfermedades que no eran cuantificadas como enfermedades prioritarias, ¿no? En el ordenamiento de las enfermedades, a partir de la soja, de incursión de la soja y del cultivo, ¿no? Y de las fumigaciones sobre estas comunidades, esas enfermedades que quedaban como extrañas o extraordinarias o anómalas en términos estadísticos, comenzaban a ser regulares, ¿no? Concomitantemente con el crecimiento del uso del glifosato en estas comunidades rurales, ¿no? Yo puse una cifra que está extraída de numerosas investigaciones de médicos, ¿no? De distintos investigadores en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias médicas. En Argentina se comercializan alrededor de 400 millones, ¿no? De kilos de este químico que se lo presenta incluso en sus envases como un químico fitosanitario, ¿no? Absolutamente falso eso, porque a esta altura, ¿no? Están comprobados muchísimos casos de seres humanos que se enferman, ¿no? Y que el glifosato aparece como un determinante clave en la aparición de enfermedades que en la sociedad santiagueña estaban muy ausentes, incluso en la República Argentina, ¿no? Entonces, estos escenarios comienzan a ser complejos en términos de salud, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo se enferman nuestras comunidades campesinas, bueno, empezamos a ver que los procesos de enfermedad siguen siendo, digamos, bajo las formas tradicionales. Ahora, esos procesos de enfermedad que le llamamos procesos tradicionales o que le podemos llamar procesos tradicionales, las mismas comunidades campesinas encontraban sus propias medicinas, ¿no? Es decir, era el monte, ¿no? Era la diversidad que tenía la naturaleza, les entregaba y les ofrecía sus propias medicinas. Ahora cuando irrumpe, ¿no? En el mapa de las enfermedades nuevos síntomas, nuevas patologías, ¿no? Y desaparecido el monte, porque para producir soja, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de actividad, hay que hacer desaparecer el monte, ¿no? Un elemento indispensable en los equilibrios ambientales, ¿no? En el equilibrio de la naturaleza, sobre todo en nuestra provincia, reitero, en Santiago del Estero, que es una de las provincias, por ejemplo, que sufre, o mejor dicho, que es una de las provincias que tiene altas temperaturas cuando hace mucho calor, ¿no? Aquí, por ejemplo, llegó a marcar el termómetro 50, 55 grados. Entonces el monte hace o hacía de un elemento, de un factor de equilibrio. Bueno, desaparecido el monte, también esas condiciones climáticas, ¿no? Hacen todavía más difícil la vida, ¿no? Entonces, estos procesos de sojización, como llamamos nosotros, van a empezar a tener directa incidencia en la salud,
¿no? Y hay diferentes estudios, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? Donde intervienen muchos médicos, muchos científicos sociales, donde, por ejemplo, la pérdida de embarazo, ¿no? Distintas afecciones al sistema nervioso, ¿no? Patologías neurológicas, ¿no? Hubo casos cuantificados de invalidez, de leucemia, ¿no? De cáncer de lengua, de acné, ¿no? De cáncer en la piel, empiezan a ser emergentes, ¿no? Alarmantes en el momento de pensar las condiciones sanitarias de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, obviamente que esta categoría de pueblos fumigados, dijimos, está directamente relacionada con el impacto que tiene este modelo económico, ¿no? Que nosotros definimos el modelo económico basado en el monocultivo de la soja capitalista, es decir, esto se inscribe dentro de un modelo societal que es el capitalismo, ¿no? Que se extendió en gran parte del mundo y en algunas zonas con mucha vehemencia instrumental, ¿no? De racionalidad instrumental económica, ¿no? Rompiendo, ¿no? Rompiendo los protocolos, rompiendo los cuidados que los seres humanos tenemos, ¿no? A la hora de pensar nuestras condiciones sociales, ambientales, las condiciones de salud, ¿no? Bueno, ha venido a romper. Entonces, es por eso que inscribimos este trabajo, ¿no? En los determinantes de la salud en este mundo capitalista, ¿no? El capitalismo tiene este andamiaje, ¿no? Como lo plantea Roberto Castro, ¿no? Donde nos convoca, o mejor dicho, lleva al extremo, ¿no? Instancias humanas donde esa producción desenfrenada, ¿no? De la soja y de otros bienes, conjuntamente con la explotación de los recursos necesarios para la vida, ¿no? Pone en riesgo, ¿no? Y explica esa matriz siniestra, esa matriz atroz del capitalismo en relación a la salud, ¿no? Bueno, eh, entonces la investigación que nosotros ponemos sobre emergencia también representa una lucha política, ¿no? Porque del otro lado, es decir, de los responsables de los desequilibrios ambientales, ¿no? Los responsables de aquellos que alteran los factores que tienen incidencias en la salud, dicen justamente, argumentan desde algún costado de la ciencia agronómica que estos químicos no tienen impactos en la salud, ¿no? Es por eso que sus envases tienen rótulos, ¿no? Muy grandes que dicen fitosanitario, ¿no? Miren ustedes hasta dónde llega un poco no solo la contradicción, sino esta maldad, ¿no? Por desafiar la racionalidad, incluso para poner en tela de juicio las distintas formas y las distintas enfermedades que recaen sobre nuestras poblaciones, son los propios ojeros que limpian los envases de glifosato y reparten a las comunidades campesinas como una muestra de que esto no hace nada, ¿no? Esto 5 minutos, Fabián, perdón. Esto es indefenso, ¿no? Entonces, claro, las comunidades campesinas, aquellas que no son intervenidas todavía ¿no? Por grupos ambientalistas, por grupos académicos, que no han sido todavía informadas, aleccionadas sobre los males que genera este proceso, este sistema, toman esos recipientes, porque Santiago del Estero, con 40% de ruralidad, uno de sus problemas estructurales es la falta de agua, ¿no? La falta de acopio de agua, ¿no? Estos sistemas de aljibe donde se concentra el agua de lluvia, han desaparecido. Entonces, ¿no? Les viene como funcional estos envases que terminan envenenando la vida, ¿no? Entonces, eh, sobre eso también planteamos una lucha a través de la información, mostrando resultados científicos y demás. Entonces, para avanzar en lo que quiero decir, asociamos el modelo sojero con el modelo económico capitalista, ¿no?
que claro, que deja muchas enormes cantidades minerales de dinero, ¿no? Mucho en la Argentina, no sé cómo será la situación de México, pero también, ¿no? Que va arrastrando de manera concomitante una condena dramática, angustiante, conflictiva en cuanto a al plexo de enfermedades, ¿no? Que afectan a nuestras comunidades. El uso y la práctica del glifosato es no solo irresponsable, sino que conlleva un delito, porque se usan avionetas, ¿no? Desde donde se fumigan enormes cantidades de glifosato, ¿no? O los famosos sistemas de fumigación a través de mosquitos, que son esas grandes máquinas, ¿no? Que son similares así a un mosquito de una maquinaria enorme, cara, ¿no? Y claro, lo que argumentan los productores es que no pueden justamente ellos legislar sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hacen es fumigar, contaminar, sin reparar, ¿no? No vamos a hablar sobre cuestiones morales ni éticas, pero sin reparar en la norma, ¿no? No pueden controlar el viento, no pueden controlar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco cumplen algunas recomendaciones, ¿no? Del Estado o de algunos organismos de contralor que también son laxos, muy laxos en el tema del control, ¿no? La sugerencia es que pudieran fumigar durante la madrugada o las madrugadas, donde más o menos las condiciones climáticas no desparraman, ¿no? El veneno sobre las comunidades científicas, esto sobre las comunidades, perdón, campesinas, ¿no? Y a esto hay que sumarle, y esto también hay que sumarle un elemento político que ha facilitado, ¿no? Y que ha profundizado estas prácticas de envenenamiento de los pueblos fumigados y de las... Nosotros tuvimos un presidente hace poco, que fue el presidente Mauricio Macri, que declaró públicamente y ante el mundo que se podía fumigar sobre las escuelas o sobre los campos porque ese, eh, ese químico era indefenso, ¿no? Que no podíamos detener la producción argentina, no podíamos poner en cero la producción por cuestiones que no están probadas, ¿no? Bueno, obviamente que hay en Argentina investigaciones, ¿no? Que plantean mucha resistencia, ¿no? Que muestran resultados epidemiológicos, que muestran resultados en materia de patologías oncológicas. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el, Disculpa, Javier, perdón, estamos sobre el tiempo. No sé si podemos ir ya para cerrar, para darle bueno, a todos y a todas bueno, el tiempo que están. bueno, quiero decir que hay una demostración en el año 2010 a través del primer encuentro nacional de médicos que se hicieron llamar Primer Encuentro Nacional de Médicos Fumigados, ¿no? Estos médicos mostraron, ¿no? Una estructura de nuevas enfermedades a raíz de el envenenamiento a los seres humanos. Si puedo finalmente mostrar el video que decía, ¿sí? Brevemente. Es Y si corto, no lo nos puedo... comentabas, ¿verdad? Es muy cortito, sí, pero bueno, si no lo puedo mostrar, no hay problema. Eh, Son unos segundos, nos decías, ¿verdad? sí, Adelante. ¿se puede ver? Es un documento. No, es el documento del que estaba reseñando. No, simplemente el video muestra una aparición de cerdos en el departamento Jiménez, ¿no? Con objetivas, inapelables deformaciones, ¿no? Cerdos que han nacido con tres cabezas, tres hocicos, ¿no? Entonces uno se pregunta si eso pasa en los animales, ¿no? Esto de los abortos espontáneos, del cáncer de piel, ¿no? Del cáncer de lengua y de otras patologías, evidentemente está vinculado a este veneno.
Claro que sí. La verdad es que nos muestras, Fabián, una situación que ocurre a lo largo de toda Latinoamérica y que efectivamente los mecanismos legales que se establecen las empresas de los agrotóxicos son titánicos y han logrado evadir muchas de estas situaciones que afectan a la población. Me disculpo, vamos a seguir y si al final nos queda un tiempito podrás reproducir tu video en el sentido de darle a todas y a todos el tiempo programado para sus presentaciones y que bueno, creo que posibilidad de compartir también por medio del chat de nuestras redes sociales en las que se está transmitiendo, así como también los contactos que se puedan establecer, los correos que puedan compartir ustedes. Y bueno, también siguiendo con esta temática de los agrotóxicos y la situación de la agroindustria, damos la voz a las siguientes compañeras y compañeros que nos hablarán precisamente de la determinación social de la salud en la producción agroindustrial y las resistencias colectivas en el estado de Michoacán. Creo que esa es la continuación también para mostrar lo que sucede en México en específico y creo que lamentablemente podemos tener muchos ejemplos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, agradecemos, Fabián, tu presentación y damos la voz a Lilian Heréndira Pacheco Magaña, a Cintia Armendáriz Aranés, Margarita Pulido Navarro, Edgar Carlos Carillo Soto, que son del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad Autónoma Unidad Xochimilco. Me disculpo de antemano, estaré insistiendo en las cuestiones de los tiempos, pero la verdad es que tenemos sí una agenda un poquito apretada y sobre todo tratar de que al final podamos recuperar las preguntas y comentarios de nuestros escuchas y asistentes a través de las redes sociales. Pues adelante, Lilian Heréndira, y escuchamos con atención su presentación. Lilian, no te escuchamos, no sé si Sí, sea necesario. ya. Es que no Gracias. encontraba justo ¿están viendo mi pantalla? No. ¿Ahí? ¿Mi Sí, presentación? estamos viendo ya Sí, su pantalla. Ajá. muy bien. Bueno, voy a apagar la cámara justo por lo que les decía, a ver si es posible, porque acá está. Porque tengo una mala calidad de internet aquí en el trabajo, estoy en el Seguro Social. Bueno, pues muchas gracias por la aceptación del trabajo. El trabajo, como bien lo señalan, se titula Determinación Social de la Salud en la producción agroindustrial y las resistencias colectivas en el estado de Michoacán. Todos mis colegas que también estamos involucrados en este trabajo. Voy a darle proseguir. Entonces tenemos nada más como antecedentes que la ONU en el informe de Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación pues da cuenta que por lo menos tres grandes transnacionales aglutinan cerca del 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos y del mercado de semillas. Además, estas transnacionales pues tienen un extraordinario poder en la agenda de nuestros países, sobre todo, ¿no? La regulatoria de las iniciativas legislativas e incluso de la investigación a nivel mundial. En México, bueno, también cabe señalar que la producción agrícola, pues sí, se ha incrementado desde lo que conocemos como Revolución Verde, pero esto no significa que haya acabado con el hambre en el mundo como lo prometían, ¿no? Sin embargo, pues sí ha habido una gran afectación tanto en el medio ambiente como la salud de los seres humanos y de los seres vivos en general, ¿no? En México, con la reforma a la Ley Agraria de 1992, pues ha abierto la puerta para que se quiten las tierras ejidales y comunales y puedan ser vendidas a los privados, ¿no? De las manos de los campesinos, ahora tenemos que ya las tierras pertenecen a los privados. Como un ejemplo, porque en el estado de Michoacán es uno de los principales productores a nivel mundial del aguacate, en el año 2017, estamos hablando del sexenio pasado, la organización que se conocía como Zagarpa, que tenía que ver con toda la cuestión de la organización agrícola, pues marcaba esto en la agenda agrícola, ¿no? Que, bueno, el mercado más atractivo era el de los Estados Unidos de Norteamérica y que no aceptaba frutas con síntomas de ataque a plagas o enfermedades. Y esto, obviamente, pues se podía atacar, como una única solución, planteaban los productos de síntesis químicas, principalmente organofosforados y piretroides. Además de esto, pues podemos ver aquí en la lista que al menos tres son altamente tóxicos: malatión, lambda-cisalplotrina y permetrina.
prohibidos incluso en otros países porque afectan la salud del ser humano, porque son carcinógenos, mutagénicos, perturbadores endocrinos, tóxicos de la reproducción, entre otros, y además al ambiente, porque son bioacumulables, persistentes en el agua, suelo y en sedimentos, tóxicos para organismos acuáticos y muy tóxicos para abejas, así como que son productos que agotan el ozono, ¿no? Además, pues hemos notado, sobre todo en nuestro territorio, un cambio de suelo, una devastación de los bosques, una disminución del agua, la erosión, y sin hablar de los impactos sociales, ¿no? En la generación de conflictos, el robo, el trabajo esclavo, entre otros, ¿no? Aquí solamente para demostrar en términos epidemiológicos que del 1990 al 2019 ha sufrido un impacto grande la transición como tal epidemiológica, y podemos ver en los primeros lugares enfermedades crónicas. Aquí englobaron en la carga global de enfermedad a la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, pero en nuestras unidades de salud pues vemos enfermedad renal crónica idiopática se llama, o sea, no se desconoce el origen, ¿no? Entonces, al final es porque no se ha investigado de manera más profunda y porque existen otros factores que también inciden, ¿no? En la situación. Neoplasias también están ocupando los primeros 5 lugares, trastornos musculoesqueléticos que se refieren básicamente a accidentes y enfermedades respiratorias crónicas, entre otros, ¿no? Lilia Albert en su libro de Plaguicidas y Salud nos muestra esta tabla que es emblemática, hace un recuento de los principales accidentes por plaguicidas en el mundo 50 a 90. Y bueno, solamente aquí quisiera señalar que las muertes están concentradas en nuestros países periféricos. Estamos viendo que el 97.6% de las muertes de estos accidentes, producidas por estos accidentes, pues se refieren a nuestros países, ¿no? Así como las lesiones, estamos hablando de un 90.6%. Nosotros tenemos esta aproximación desde la Determinación Social de la Salud que reconoce el proceso de salud-enfermedad desde su complejidad en una relación multidimensional entre los distintos niveles, desde lo general, particular, a lo singular. Y bueno, esto no es ajeno en el proceso de producción agrícola, ¿no? En este sentido, pues empezamos desde la forma en la que nos apropiamos de la naturaleza. Es decir, el modo de producción en el que nos enclavamos, que hasta este momento ha sido el capitalismo en su etapa neoliberal. Entonces, para que este proceso se dé, pues se apoya una agricultura intensiva por parte de los gobiernos, un agronegocio, un despojo, hay intereses geopolíticos muy claros, hay un extractivismo voraz, devastaciones ambientales, explotación laboral. Y estos, además, cultivos intensivos, pues usan agrotóxicos, usan semillas genéticamente modificadas y monocultivos que no alimentan a la población. Para que todo esto se dé, bueno, suceden varias cosas, ¿no? Tanto leyes que apoyan que esta implementación de proceso de apropiación se implemente, como también hay los que contravienen, que serían los derechos humanos a los que todos estamos sujetos, ¿no? La reproducción social en las comunidades pues también es clara, ¿no? Hay un cambio en nuestros grupos sociales, tanto campesinos, comuneros, ejidatarios, empresarios, entre otros, cambios en la lógica de producción, en la relación con la tierra, en el sentido de comunidad, en el significado de los alimentos, el consumo y el cambio de uso de tierra, el trabajo, la resignificación y transformación del territorio y la soberanía alimentaria. Esto dado obviamente en un territorio que no lo reconocemos como un espacio geográfico nada más, sino que tiene significados culturales, sociales, políticos muy fuertes, ¿no? Entonces tenemos en este espacio también las resistencias y el conflicto social, así como la violencia, que provoca, no es el caldo de cultivo de una génesis de transformación. Todo esto determina la salud, así lo entendemos nosotros, es decir, el proceso salud-enfermedad, los estilos de vida que tenemos y se refleja en nuestros cuerpos, ¿no? Como lo diría Nancy Krieger en un embodiment, ¿no? Como tal. Para lograr digamos, este trabajo, pues tuvimos varias estrategias de aproximación, cualitativas y cuantitativas. En este sentido, les voy a presentar algunas de ellas, que sería la cartografía social y historias de vida, y hicimos también un conteo de un metabolito, ¿no?
Acá podemos ver el mapa del lugar donde estamos trabajando, que sería Tingambato, Michoacán, es un municipio del estado de Michoacán. En el centro podemos ver la cabecera municipal. Déjame ver si puedo, acá, señalador. Ajá. La cabecera municipal y está rodeado de cultivo convencional de aguacate, sobre todo, ¿no? Los puntos rojos se refieren a los cultivos orgánicos, es la transición que algunos de los dueños de las huertas o de los productores están realizando, pero todavía es un porcentaje muy bajo. Hicimos este ejercicio de cartografía social con los niños, en donde ellos señalan su cabecera municipal y los árboles representan justamente las huertas que se encuentran al interior de la cabecera municipal, incluso en cercanía muy próxima, como lo decía el compañero Fabián, de las escuelas, ¿no? Que también sucede acá en México. Aquí está una fotografía, desde un dron, en donde podemos ver igual la cabecera municipal y cómo se insertan estas pequeñas huertas. Primero que está rodeada la población, ¿no? De huertas de aguacate y después de que se insertan también al interior de las viviendas, ¿no? Tenemos aquí la narrativa de un compañero que nos acompañó en la cartografía social, en donde él nos indica que también, porque ve cerca de las huertas, cuando fumigan, pues siente que le rocea una regadera, ¿no? Y bueno, lo que trae consigo, pues es que se intoxica y empieza el dolor de cabeza, el vómito, entre otros, ¿no? Acá tenemos también el cambio de uso de suelo del municipio de Tingambato en 1974 al 2017. Podemos ver una gran transición, por lo menos un 40% del territorio se transformó, ¿sí? Entonces, en color rosa podemos ver los cultivos convencionales que serían el cultivo perenne de aguacate. La cabecera municipal se encuentra pintada de azul y también un pueblo indígena perteneciente al municipio se encuentra a la distancia, ¿no? Que además este pueblo indígena está en procesos de autonomía. Entonces, es muy importante señalar esto porque ahorita vamos a ver que en la transición o en el cambio de uso del suelo que se ha dado, esta población o este territorio prácticamente no se ha modificado, a diferencia de la cabecera municipal, que prácticamente estamos hablando que ya ha invadido el espacio de bosque que está pintado de un verde más oscuro, y además de pastizales, que sería lo café, ¿no? Perdón, de cultivo de temporal, que sería lo café, y los pastizales, que serían el verde menos intenso, ¿no? Entonces sería esa la dinámica. Y al final, bueno, también el compañero Felipe nos comparte en la cartografía social su narrativa acerca de que en 8 años han visto esta transición de manera muy fuerte, ¿no? Y hablan de una parte de ahí del municipio de Tingambato, que se llama La Charanda, que pues básicamente está ya ocupada por huertos de aguacate, ¿no? En relación al territorio, como lo dice también Armando Bartra, ¿no? Pues son espacios de disputa entre los dueños de la tierra y las codiciosas corporaciones, así lo señala, ¿no? Y acá, justamente Emiliano, en su narrativa, es un poblador de este municipio indígena de Pichátaro, pues nos muestra ese significado, ¿no? Dice, los dueños de la tierra luego se vuelven trabajadores de los grandes empresarios. Se va contaminando el pueblo y entramos de salir de una propiedad comunal a un pensamiento comunitario a uno individual, ¿no? Y dice, finalmente, los dueños de la tierra, los recursos son pocos, ¿no? Se pasan a pocas manos. Y entonces se transforma pues el ambiente en una situación de un trabajo esclavo, de peones, entre otras cosas, ¿no? 4 minutos, Lilian, por favor. Sí, gracias. En este término, pues tenemos aquí también fenómenos de resistencia, es decir, que ellos se dan cuenta justamente de que tienen que, digamos que resistir este embate al que son sujetos, y hay diferentes mecanismos. Él hace la comparación entre Tingambato y su comunidad indígena. Entonces dice, bueno, en Tingambato se ha vendido todo, ¿no? La propiedad comunal, ejidal, ha pasado a manos de privados, a diferencia de su propia población. Y también hace el señalamiento porque él tiene una formación de ingeniero agrónomo becado de esta población. Y dice, bueno, en estas universidades pues nos enseñan las fórmulas, lo típico, ¿no? Y bueno, él se dio cuenta que tenía que proponer algo distinto. Entonces dice, eso no nos lo van a enseñar en la universidad, necesitamos un pensamiento crítico, reunirnos, una propuesta como una vida mejor, que en Purépecha es Sigiricán, vivir bien, ¿no? Y ahí el cuestionamiento, pero ¿cómo podemos lograr esto, no? También para mencionar otro de las narrativas de María,
habla de justamente de su formación como mujer en un espacio de trabajo de prácticamente de hombres y cómo su madre le inculca este pensamiento de que las mujeres también podemos trabajar y podemos ser propietarias de la tierra, ¿no? Además de eso, pues se sufren el embate de un propietario mayor el que les quema su huerta y que ellos dicen, bueno, uno tiene que ser duro, uno tiene que no aflojar, ¿no? También hay el fenómeno de violencia tan vivido en nuestros países, ¿no? Entonces, la delincuencia organizada, todos sabemos en el estado de Michoacán, en México, que ha sido abatido por el crimen organizado y bueno, la deforestación, el planteo de aguacate en espacios que no son permitidos, pues van de la mano con estas formas de violencia, ¿no? Pudimos identificar varias situaciones, entre ellos varios grupos sociales que se involucran. Hay una hiperfragmentación del trabajo, ya no estamos hablando de campesinos, sino de propietarios, y la forma de relacionarse entre ellos también es distinta, ¿no? Aquí vemos justamente, por ejemplo, que hay estas contradicciones entre un desarrollo económico que tiene la población, que los huerteros o propietarios asumen que generan empleos, pero también, por otro lado, las personas que trabajan fumigando, los que trabajan de cortadores, pues sufren los embates del propio labor, ¿no? Esto solamente para documentar que, bueno, en la dimensión individual hicimos un análisis de acetilcolinesterasa, en el que, bueno, la mayor parte de los aplicadores de fumigantes tenían una acetilcolinesterasa alta que se relaciona justamente con nefropatía, hipertensión arterial sistémica, aunque ellos se desconocían como tal. Y bueno, tuvimos solamente el 2.3% de un porcentaje bajo de acetilcolinesterasa, que esto nos habla de intoxicaciones agudas, ¿no? Estos son paisajes de la región, básicamente para fotografiar que, bueno, dentro de la pandemia se vio este fenómeno de que en medio de los aguacates empezó a regresar la milpa, ¿no? Al cultivo de la milpa, el conocimiento ancestral, porque un monocultivo no alimenta, como lo dijimos inicialmente, ¿no? Para terminar, solamente quisiera decirles que, bueno, mediante este enfoque teórico nosotros pudimos identificar que hay procesos tanto protectores como destructivos en todo esto. Las narrativas aprecian contradicciones, por un lado la afectación por el modelo de producción tanto al ambiente como a la salud, pero también por otro en el crecimiento económico y de servicios públicos. Los procesos protectores se encuentran ligados a la cultura, a la resistencia colectiva y a la sabiduría, ¿no? Además, pues es requerida en la enseñanza de nuestro compañero Emiliano, al que entrevistamos, platicamos largamente con él, la participación social y política como insumo para el desarrollo de capacidades organizativas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilian. Pues justo, ¿no? Muy que se enlaza con la presentación anterior y nos muestra precisamente la complejidad de la situación de las comunidades rurales en América Latina y pues el despojo también de los recursos naturales para esta producción de monocultivos y también la relación esa que justamente nos invita a pensar la promoción de la salud en su complejidad y en esta relación con los determinantes sociales de la salud, que pues agradecemos tu presentación y la complejidad y simplicidad en el momento de explicarle, compartir esta experiencia de la situación en la comunidad de Michoacán y que efectivamente afecta en la situación de salud crónica de las poblaciones y en ese sentido queremos dar la palabra ahora a Eleanora Arganiz Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a hablar precisamente sobre la educación para la salud en un grupo de ayuda mutua de enfermos crónicos. Muchas gracias y bienvenida, Eleanora, te damos la palabra. Muchas gracias. Ahora sí que agradezco a los organizadores por permitirme participar compartiendo estas experiencias de investigación y aunque el tema, digamos, es un poquito diferente de lo que ya los compañeros han estado mencionando, sí me interesa, pues ahora sí, señalar pues parte de estos esfuerzos que se han estado haciendo para poder tratar las cuestiones de los enfermos crónicos. Bueno, como ya lo comentaba hace un momento Lilian, pues tenemos que estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Se han convertido en estos principales problemas de salud,
naturalmente que asociados a una gran cantidad de factores, como sabemos, los procesos de transición en términos demográficos, la transición también en términos alimentarios, los procesos de globalización y todo, que han fomentado que exista esta fuerte carga en términos de estas enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, como sabemos. Entonces, vamos a ver que desde lo que es, ahora sí que las últimas décadas del siglo pasado se establece como una estrategia de atención a la salud, la creación de los grupos de ayuda mutua. Esas estrategias de educación para la salud, donde se busca fomentar el autocuidado y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, aquí es muy importante que estos objetivos que tienen los grupos de ayuda mutua son brindar esos conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, pero sobre todo fomentando la participación activa para que las personas adquieran autoconocimiento de su problema de salud y sobre todo desarrollen prácticas de cuidado. O sea, numerosos estudios así que sobre este tipo de grupos, pues precisamente han demostrado que las personas que participan en ellos tienden a tener un mejor control. Sin embargo, queríamos acercarnos a ver qué pasa con esta situación en un grupo de ayuda mutua, y para ello se realizó un trabajo de investigación donde se identificaban qué actividades tienen y sobre todo qué resultados tenían en términos del autocuidado, utilizando la metodología cualitativa a través de entrevistas y observación participante con los integrantes de un grupo de ayuda mutua de enfermedades crónicas en el primer nivel de atención, que ahora sí que se conformó a finales de 2018 y estuvimos siguiendo hasta el 2020. El contexto de la investigación es un centro de salud donde estaban acudiendo personas que conformaron el grupo de ayuda mutua. Este centro de salud está ubicado en una colonia del norte de la Ciudad de México. Es un centro de salud relativamente pequeño, cuenta solamente con 6 consultorios, 9 médicos generales, 11 enfermeras y 3 trabajadores sociales. Para 2018 daba atención a una población sin seguridad social de 19,210 personas. Y aquí es donde empezamos a cuestionar, pues bueno, solamente 9 médicos estaban dando la atención. Aquí vamos a ver que este grupo de ayuda mutua va a estar coordinado por un médico con formación de educador en diabetes, una trabajadora social que tiene formación en antropología, una enfermera y un activador físico. Y en este grupo se conformó con 25 personas que tenían diferentes enfermedades crónicas y también acudían a él algunos de sus familiares. Una serie de las características generales de este grupo, bueno, fundamentalmente la mayoría se encontraban entre los 61 a 70 años, fundamentalmente mujeres. En esta población, pues tenía un nivel académico de secundaria, estamos hablando de población urbana, con un mayor acceso a, pues, lo que sería la educación. Tenemos esta participación que eran mayormente casados. Las mujeres se dedicaban a ser amas de casa, algunas se dedicaban al comercio. Los pocos varones que acudían también se dedicaban al comercio y a los servicios, y ellos tenían esta corresidencia porque vivían con pareja, hijos, hermanos o padres, y muy pocos vivían solos. Las enfermedades que padecían eran diabetes, hipertensión y obesidad, que son las más frecuentes, de acuerdo a este perfil epidemiológico que tenemos. Sin embargo, tenemos que el 72% representaba más de una enfermedad crónica. Estas enfermedades tenían un diagnóstico de hace más de 9 años y solamente muy pocos de ellos tenían diagnósticos recientes. Y en respecto a la seguridad social, aquí vamos a ver estos cambios que se producen en este proceso, porque en el 2018, cuando iniciamos la investigación, bueno, ellos contaban con Seguro Popular, la mayor parte de ellos, aunque algunos se habían inscrito a los servicios de gratuidad de la atención que ofrece la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Sin embargo, pues en 2020, pues con el cambio del Seguro Popular, pues pasaron a INSABI. ¿Qué actividades se realizaron dentro del grupo de ayuda mutua? Bueno, es muy importante que independientemente de la programación a nivel institucional,
dentro de este grupo se establecieron cuestionarios para la detección de necesidades educacionales y se establecieron pláticas sobre diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, también con un elemento muy interesante de que se comentaron el hecho de recibir pláticas sobre cuestiones de tipo psicológica al aplicar cuestionarios de identificación de emociones, también el reconocer los aspectos de la corporalidad con estos formatos de autopercepción corporal, y fue un elemento muy importante la activación física realizada dentro del grupo y también la organización de salidas grupales. Estos cuestionarios de necesidades también pues permitieron que el equipo de salud desarrollara otros temas que fueron solicitados por los participantes, como es alimentación saludable, hábitos higiénicos, cuidado de la piel y las uñas, algo muy importante en términos de los que padecían diabetes, las complicaciones de las enfermedades crónicas en la sexualidad, que fue un tema que surgió como una necesidad importante para este grupo, y aspectos de situaciones familiares, económicas y sociales que fueron atendidas por el equipo de salud. La participación en el grupo tuvo resultados positivos en la mayor parte de los integrantes, en términos que conocieron las enfermedades y sus complicaciones, tuvieron un mejor control en sus valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, hubo adherencia terapéutica y referencias a especialidades, precisamente por estar en el grupo, esto les sirvió de enlace, hubo cambio de hábitos alimenticios con asesoramiento nutricional, también la incorporación a otros tipos de activación física, es decir, a partir de la activación física realizada dentro del centro de salud, se incorporaron a otras actividades, y muy importante también fue el apoyo emocional de los integrantes del grupo. Entonces, las entrevistas que se les realizaron, pues permitieron identificar una serie de factores, tanto para el desarrollo o que también sirvieron como obstáculo de las prácticas de autocuidado. Es decir, indudablemente la condición socioeconómica en términos de su clase social, nivel educativo y nivel de ingresos estuvieron presentes. Los roles de género como un elemento muy importante que en algunos casos sí limitaron incluso esta posibilidad de cambios, pero bueno, finalmente se pudieron llegar a arreglos familiares. La participación de las redes sociales formales en la institución que permitió un mayor acceso a ciertos servicios de salud, y por supuesto en las redes sociales informales el apoyo familiar que se pudo dar, que contribuyó al apoyo emocional. Y donde por supuesto se puso de manifiesto la importancia de ese contexto cultural, de estas formas de tradiciones, costumbres en relación con los alimentos, las creencias alrededor de lo que sería también las causas de su padecimiento. Sin embargo, ¿qué pasa? Si bien este grupo había tenido, digamos, un desempeño y desarrollo muy importante con esta posibilidad de participación, lamentablemente la pandemia de COVID-19 en 2020 trajo un cierre de las actividades presenciales de educación para la salud, y por lo tanto también estableció una serie de limitaciones muy significativas, porque en un esfuerzo por seguir dando estas actividades, se pasaron a actividades en línea. Y aquí nos encontramos con el problema del acceso a los recursos tecnológicos, ¿verdad? A la falta de familiaridad, porque como les decíamos, eran personas que están ubicadas en este grupo de edad, ahora sí que de la tercera edad, adultos mayores, la mayoría. Entonces hubo muchas dificultades, por un lado también para seguir el tratamiento biomédico, y a pesar de tener ese conocimiento construido a lo largo de todo, ahora sí que de prácticamente año y medio de sesiones, naturalmente también empezó a haber problemas de descontrol del padecimiento. Entonces, gracias, Carmen. ¿Qué reflexiones finales tenemos? Bueno, precisamente cómo, si bien a través de estas propuestas de educación para la salud se puede tener un conocimiento, ¿verdad?, sobre, digamos, esta importancia de reconocer signos, síntomas y, por supuesto, prevenir complicaciones. El problema es cuáles son esas condiciones socioeconómicas y culturales que pueden facilitar
o también obstaculizar el desarrollo de las prácticas del autocuidado. Por supuesto que es necesario que los equipos de salud identifiquen esos contextos socioeconómicos y culturales de estas personas integrantes para una mejor organización de las actividades. En ese sentido, ese fue, digamos, el éxito de este equipo en particular, porque sí se preocupó por estar en ese estrecho contacto con la población, desarrollando estos elementos de empatía, confianza y esta sensibilidad que se establecieron. Yo creo que ese es un elemento que pues en muchas otras investigaciones han señalado que para poder promover esa participación y lograr que las personas se involucren, pues necesariamente se necesita este tipo de acercamiento. Y por supuesto, yo creo que uno de los objetivos que tenemos en términos de las personas que nos interesamos en esta investigación hacia los procesos de atención, pues que favorecer la participación y la corresponsabilidad son elementos fundamentales para hacer de la salud un bien colectivo. Pues con esto termino mi participación y pues agradezco mucho, ¿verdad? Ahora sí que a todos ustedes su escucha. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Pues también nos muestra esta necesidad de articularnos con los sistemas de salud y la participación comunitaria como un elemento central para la promoción de la salud en los distintos espacios, ¿no? Socioculturales, educativos y el espacio mismo de las ciencias biomédicas. Y bueno, también vamos a dar paso entonces a nuestra última presentación, gracias Elia, a cargo de las compañeras de la Universidad del Quindío en Colombia, Mónica María Cortés Gallego y Gloria Marcela Correa Suárez, que nos van a hablar en esta ocasión sobre la pareja en la experiencia de la lactancia materna, una revisión de la literatura. Muy bien, compañeras Mónica y Gloria, damos la palabra y estamos acá atentas a su presentación. Muchas gracias, profesora Carmen. Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en el Congreso, donde sabemos tal vez pueda haber muchas personas interesadas en la temática. Como una pequeña introducción, bueno, la lactancia materna es un alimento esencial en los primeros años de vida del niño, lo dicen o están de acuerdo con ello organizaciones importantes como la OMS, la UABA, la UNICEF y los diferentes países, no solo de América Latina, sino del mundo. Esta práctica tan importante para la salud materno-infantil no solo es un proceso que se da, es decir, es la madre quien lo realiza, lo lleva a cabo, pero su promoción, su duración, su éxito no solo depende de ella, sino de unos factores externos en los que está incluida la red de apoyo familiar y el apoyo, muy especialmente el apoyo de la pareja. Diversos autores coinciden que el éxito de la lactancia materna también depende de los buenos comentarios de la pareja o de qué tanto la pareja se pueda involucrar o no en el proceso. El objetivo de este estudio fue explorar a través de la literatura el rol que tiene la pareja durante la lactancia materna. Quisiera contarles que esta es una primera fase de un proyecto cualitativo mucho más grande que se llama la experiencia de la pareja durante la lactancia materna. Luego de los hallazgos de esta revisión de literatura, pasamos a la parte de trabajo de campo y en este momento pues nos encontramos en análisis de resultados de esa parte. ¿Qué metodología fue usada? Como les contaba, fue la fase inicial del proyecto de investigación cualitativa, significado que le atribuye la pareja a la experiencia de la lactancia. Para esta primera fase utilizamos la propuesta Prisma. Allí escogimos estudios cuyo título y resumen dieran cuenta de la problemática planteada, ¿sí? Se realizó mediante una búsqueda automatizada en inglés, en español y en portugués, utilizando bases de datos como PubMed, ScienceDirect y la literatura disponible en Internet de entes gubernamentales.
debido a que ellos han hecho grandes aportaciones pues a todo lo que es investigación y las bases legislativas de la lactancia materna. Entonces consideramos que era fundamental también que estas organizaciones pudieran estar presentes dentro del análisis que queríamos realizar. Esta investigación se realizó durante los meses de enero a junio del 2020. Sí, las palabras claves que utilizamos fueron lactancia materna, relaciones familiares, pareja y experiencia de la pareja. Durante una segunda etapa de la misma ya revisamos los textos completos aplicando los criterios de inclusión y exclusión, así como 2 listas de verificación de la metodología. Para cuando eran de tipo cualitativo era diferente cuando eran tipo cuantitativo. Aquellos que no cumplían los criterios de inclusión que tenían que ver con el tema del estudio, es decir, que hablaran sobre la pareja y la lactancia materna, fueron excluidos para disminuir la probabilidad de sesgo. Dentro de los resultados, la búsqueda arrojó 1.500 artículos, ¿sí? Algunos de ellos fueron filtrados por estar duplicados, no representar relación con el tema de interés o no cumplir con los criterios de inclusión. De ellos fueron seleccionados 30 artículos y para facilitar la respuesta al objetivo que nos habíamos planteado, los categorizamos se fueron categorizados en 3 temas principales que respondían pues a nuestro objetivo. Allí encontramos que la mayoría de artículos hablaban de la pareja como espectador, la pareja como fuente de apoyo y protección a la lactancia y las nuevas configuraciones familiares de la familia y su implicación en la lactancia. Entonces, dentro de la pareja como espectador, ubicamos los artículos que se centraban en que no se daba un papel activo a la pareja, ¿sí? Durante el proceso de lactancia. La pareja se encontraba indiferente. Sí, era un proceso que simplemente pasaba y la pareja pues sabía que era importante, pero no veía una implicación muy clara en él. La pareja se encontraba sentimientos de no ser tenidos en cuenta por el personal de salud, ¿sí? Es decir, allí explicaban que durante toda la educación que se le brindaba a la madre, no se tenía en cuenta pues la pareja y ellos se sentían simplemente que estaban siendo excluidos de todo ese proceso. También en la pareja como espectador incluimos aquellos artículos donde la pareja dudaba del proceso y le decía a la madre que el bebé quedaba con hambre o que si era suficiente la leche que tenía o si sí iba a ser beneficio o si no habría que darle alimentación complementaria más temprano, bueno, entre otros cuestionamientos. En la categoría de la pareja como fuente de apoyo y protección a la lactancia, encontramos allí ya artículos en los cuales sus hallazgos se centraban en algunos cambios en la visión de la paternidad, ¿sí? Esos cambios hacían que el hombre se viera con una necesidad de estar involucrado en todos los procesos referentes a la crianza, ¿sí? Y algunos estudios de corte cuantitativo que ubicamos allí en esta categoría mostraban cifras donde se demostraba que los resultados positivos en duración y éxito del proceso de lactancia se daban cuando el padre estaba involucrado o algún familiar significativo, pero era especialmente la pareja. Y en nuevas configuraciones de la familia y su implicación en la lactancia, ubicamos en esta categoría artículos donde nos mostraban reconfiguraciones de cuerpos, ¿sí? Entonces algunas mujeres, por ejemplo, que nos hablaban de la experiencia de la lactancia en mujeres transgénero, hombres y sus parejas, ¿sí? Y también en sí todo lo de la diversidad de los cuerpos y cómo se asumía la lactancia materna en estas situaciones y cómo en estas situaciones tan especiales de la nueva configuración de la familia hace falta
falta una red de apoyo muy fuerte, una pareja que acoja el proceso, que lo entienda y que pueda proteger esa lactancia ante las miradas, sobre todo inquisidoras, de la sociedad. Como parte de las conclusiones y la discusión, pues pudimos reconocer que los padres saben que la lactancia materna es el alimento perfecto para sus hijos. Ellos no tienen duda de eso, reconocen las ventajas para la salud de los niños, pero no, en los estudios no era claro, parecía que las parejas no reconocían los beneficios que aporta esta práctica a las madres, ¿sí? Algo que podría influenciar negativamente la continuidad de la lactancia materna. Inclusive en algunos artículos que revisamos se hablaba de la lactancia materna y la sexualidad, y algunas parejas se sentían afectadas, sobre todo por el carácter de órgano secretor de la mama, y los humanos sentimos por decirlo así, cierta repulsión hacia los órganos secretores, y eso dificultaba, digamos que a veces las relaciones sexuales, y algunas mujeres argumentaban que era en definitiva una razón para destetar a sus hijos o para preferir no alimentarlos por tanto tiempo como lo deseaban, ¿sí? Entonces, bueno, si la pareja conoce la práctica, sabe los beneficios no solo hacia el niño, sino hacia la madre, creemos que va a apoyar más este proceso. Y también encontramos que algunas parejas consideraban que, a pesar de querer ser un apoyo, pues no sabían cómo serlo, por esa exclusión que habían encontrado durante todo el embarazo, en el cual solamente eran espectadores pasivos. Cuando iban a las consultas, en muchos artículos se refería que en algunos países no los dejaban entrar, no los dejaban estar presentes en todo el proceso del embarazo, y donde los dejaban entrar o estar presentes, pues eran más, sí, como les contaba, un sujeto pasivo, y no, pues al cual no se le brindaba educación. Siempre los profesionales de la salud se referían a la madre, y pocas veces se referían al padre. Por esto, cuando llegaba el proceso de la lactancia materna, ellos no sabían cómo enfrentarse a las diferentes situaciones que se podían presentar, o cómo podían brindar un apoyo a sus parejas cuando se presentaban dificultades en los primeros días, sobre todo de la lactancia materna. También las investigaciones notamos que involucran a la pareja en el proceso de lactancia materna son escasas, ¿sí? Sobre todo a nivel nacional y local, y la mayoría de estudios pues se centran obviamente en la mujer, en el niño, sobre todo en temas muy fisiológicos, y el padre pues poco es tenido en cuenta como sujeto activo en un asunto que se sabe que debe ser de implicación familiar, ¿sí? Por lo anterior, una de las conclusiones a las que llegamos en el estudio es que hay que investigar en la temática, y es importante dar voz a todos los actores fundamentales para proteger, incentivar y prolongar la lactancia materna. Dentro de los aspectos bioéticos, declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés, y esta investigación, tanto en su fase 1 como en la fase 2, contó con autorización del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Algunas referencias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos mucho compartir esta experiencia, esta revisión, y poner en la mesa de discusión también en este eje de procesos de salud, enfermedad, atención y muerte, el tema de la lactancia materna, ¿no? Que, como bien referías, pues el inicio de la vida y la importancia de la alimentación sana desde esos momentos como un eje central para pues mantener estos procesos de salud, y que, bueno, las tres
presentaciones anteriores nos hablan pues de esta relación precisamente entre la salud y la alimentación como un eje, ¿no? En el sentido de cómo se producen los alimentos y cuáles son los mecanismos con los cuales se están acelerando estos procesos de producción alimenticia y los efectos en nuestra salud. Pues agradecemos mucho a nuestros 4 ponentes. Tenemos unos minutitos en los cuales hay unas preguntas de nuestro público a través de las redes sociales. Invitamos también, si alguien más tiene alguna pregunta, dejarla acá para darle lectura nos quedan unos 8 minutitos para discutir. Tenemos 2 preguntas para el doctor Fabián y una pregunta más para la doctora Eleanora. Y si alguna más se adjunta, le damos lectura en los siguientes minutos. Entonces, doctor Fabián, acá en el público nos ha preguntado qué alternativas se tienen para atender la salud en los contextos donde se ha trabajado cuando el agua principal es un elemento principal para vivir, ¿no? Y comenta acá en la reflexión que se hace, es decir, cómo se generan alternativas para mantener la salud y cuándo vamos a encontrar corriente a estos intereses macroestructurales, ¿no? Es entre una pregunta y una reflexión que comparten del público. Y también Ángeles Gutiérrez nos contacta por medio del chat y nos pregunta si el grupo de médicos con el cual se está trabajando es parte del sistema de salud de Argentina, y si además de ellos hay otros grupos de la sociedad civil que estén visibilizando estas prácticas de complicidad entre los gobiernos y las empresas. Fabián, te damos la palabra y después continuamos con la participación de la pregunta para Eleanora. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve para democratizar un poco la palabra con mis compañeras que han dicho cosas muy importantes también, ¿no? Bueno, el problema del agua, reitero, en Santiago del Estero, Argentina. Santiago es una de las provincias enclavadas en el norte de la República Argentina. Es un verdadero drama, ¿no? Hay comunidades personas que se han muerto, literalmente, no estoy exagerando, que se han muerto sin conocer agua corriente, agua potable, digamos, ¿no? Solo han visto transcurrir el agua en un río, en una vertiente o en el aljibe. Esto es una deuda de las democracias, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Y sobre todo en pueblos que están tan condicionados por la pobreza, ¿no? Por la pobreza rural, que incluso es más hostil, ¿no? Santiago tiene este problema, que lo decía ya Sarmiento, por ejemplo, ¿no? En el tema de los desiertos, de las distancias, ¿no? Entonces, el problema del agua es ¿no? un verdadero drama. ¿Cómo se suple eso? Bueno, con las ortopédicas políticas de asistencia del Estado, ¿no? Pero también con el compromiso comunitario. Yo había mencionado que mi trabajo es una partecita, ¿no? de un largo trabajo que tenemos varias personas en el ámbito de una cátedra libre que se llama Laudato Si, donde traemos estas cuestiones de la casa común, ¿no? La casa común, de las 3T, techo, trabajo, tierra, ¿no? Que nos convoca a la dignidad de estos pueblos. Los médicos que hacen investigación, algunos forman parte del Estado y otros no, ¿no? Quizás justamente pertenecer al Estado, ¿no? Es este condicionante que nos torna en sujetos silenciosos, ¿no? O suscribimos a esos procesos de silenciamiento de las problemáticas dramáticas que tienen nuestros hermanos, nuestros seres humanos, ¿no? Entonces, y por último, ¿a qué convoca esto? Bueno, convoca primero a la lucha de sectores, ¿no? A un espacio en disputa, al compromiso, y esto, como dice el Papa Francisco, ¿no? El capitalismo es una sutil dictadura que mata personas. Bueno, en donde hay esas amenazas hay también un proceso de resistencia, ¿no? Diría Foucault, donde hay poder hay resistencia, y en eso estamos, tratando de unificarnos, universidad, movimientos campesinos, organizaciones sociales, ¿no? Entidades. En esa lucha tratamos de no solo visibilizar esto, demostrar que es una amenaza a la vida, y por ende el capitalismo es una amenaza a la vida. Resistimos y hacemos propuestas, ¿no? La propuesta es una economía agroecológica. Nosotros estamos con algunas experiencias en algunas localidades, lo cual resulta muy difícil, ¿no? Porque el avance del capitalismo y sus formas y sus métodos
teje también a la alianza en los propios sectores afectados, ¿no? Donde esos sectores afectados ven a este monstruo como la posibilidad de empleo, ¿no? Campesinos que sufren el envenenamiento se emplean en las propias empresas ojeras, ¿no? Entonces, esa contradicción debemos resolverla. Así es, gracias, Fabián. Efectivamente, el tema de pues esta crisis civilizatoria, ¿no? Nos toca y nos trastoca a todos y nos compete también a esa acción colectiva de cuidarnos y de cuidar nuestra salud en toda su complejidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, agradecemos la participación y bueno, damos la lectura a la pregunta que nos hacen acá en redes sociales para la doctora Elia y nos dice qué elementos considera que son importantes a trabajar para que el avance con los grupos de autoayuda no se pierda en cuanto regresen a su espacio y dejen de asistir a los espacios de manera física. Le damos la voz, Eleonora, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí debo decirles que presenté esta parte ahora sí que hasta 2020 y la interrupción he tenido contacto con los participantes del grupo de ayuda mutua y ahorita, digamos, hay dos elementos que son muy importantes en este sentido. Por un lado, el que las personas superen mucho de este miedo al contagio de COVID, que afortunadamente en México, con las campañas de vacunación, donde las personas adultas mayores, digamos, fueron de los primeros en ser vacunados, ha abierto un poco más de esa confianza. Pero ha sido un proceso muy largo. Yo he estado en contacto con los compañeros que estaban organizando el grupo de ayuda mutua. De hecho, los que iniciaron el grupo prácticamente pues dejaron de acudir precisamente por esa situación del dejar de estar en actividades presenciales, por un lado, por otro lado, del riesgo al contagio que representó, y por otro lado también un elemento que está presente en esta situación es que el hecho de limitar, pues ahora sí que los servicios con esta reconversión hospitalaria que hubo, también afectó lo que sería todo su proceso de atención a sus problemas de salud crónica, porque sus citas en especialidades se vieron pospuestas, no 2, 3 meses, 6 meses, incluso, o sea, casi hasta un año, o sea, por ejemplo, un caso de una de las personas del grupo que tenía incluso ya programada, pues una cirugía por otro tipo de razones, pues se la cancelaron y se la pospusieron por esta situación. Entonces, entre los elementos más importantes para lograr esa participación es buscar que las personas, digamos, además del conocimiento, lograr que tengan también una facilidad para poder, de alguna manera, involucrar y desarrollar todo ese tipo de recomendaciones en su vida cotidiana. Porque, y eso también otra de las problemáticas, ¿no? Es, ok, saben las cuestiones de la dieta, pero ¿cómo relacionar todas estas recomendaciones de educación para la salud en términos de que sean accesibles a sus condiciones específicas? Y por otro lado, también otro de los elementos que ha sido muy importante en términos de los grupos de ayuda mutua es el involucrar a la familia para ello, porque una de las grandes limitaciones que luego tenían en términos de hacer los cambios en el estilo de vida hay que favorecieran su salud es cómo convencer al resto de la familia que modificar la alimentación iba a ser saludable, no solamente para la persona que tiene el padecimiento crónico, sino para todos, ¿no? Y entonces también es ir con todo un trabajo, que es un trabajo colectivo, ¿sí? No solamente para la salud, sino también en términos de la familia y la participación de estas redes, ¿no? Ahora, hay políticas públicas que están planteándose, pero el problema es cómo trasladar esas políticas que se dan a nivel macro a estos niveles micro, ¿sí? Pero entonces, pues es cosa de un esfuerzo conjunto. Yo creo que eso sería lo más importante.
Muchas gracias, Eleonora. Justamente creo que los 4 trabajos que se presentaron aquí nos hablan de esa necesidad, ¿no? De pensar los problemas de salud, enfermedad, atención y muerte desde un punto macroestructural de las decisiones que se dan desde el sistema, pues, capitalista que está afectando nuestras formas todas de vida, y estas decisiones también que a nivel micro estamos construyendo cotidianamente en el cuidado de la salud, en el cuidado de esas relaciones que se dan en el espacio doméstico como un eje central que articula pues las posibilidades de cuidarnos o no, y también cómo tenemos esas condiciones de posibilidad en nuestros contextos comunitarios, políticos y económicos concretos. Pues bueno, a través de las redes sociales mandan felicitaciones para cada uno y una de ustedes. Agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes. Recordamos que estará alojado en la página del Congreso la presentación para aquellos que gusten reproducirla y compartirla también a través de sus redes sociales. Y bueno, con esto damos finalización a esta tercera mesa. Y tendremos un anuncio de un receso de 20 minutos para regresar a la cuarta y última mesa del día de hoy, que va a ser sobre las prácticas para resolver los problemas de salud e enfermedad. Entonces, regresamos a las 15:45 hora de la Ciudad de México para continuar con las presentaciones. Y no queda más que felicitar al grupo de panelistas de esta sesión y agradecemos la participación de cada uno de ellos. Un abrazo.